En la esquina de Isabel Católica y Regina se encuentra un edificio muy, muy especial. Y en los lugares especiales hay personas y espacios también muy especiales. Por ejemplo, este donde me encuentro. Se trata de la Laudería Morales. ¿Qué historia tiene? ¿Quién la fundó? ¿Quién acude a pedir los servicios de estos maravillosos lauderos? Hoy voy a hablar con uno de ellos, Johnny Morales. ¿Ese es tu nombre, Johnny? Así es. Sé que don Abel fue el fundador de este taller. Cuéntanos de eso. Sí, mi papá inició sus estudios en el año de 1980, específicamente en la escuela de Laulín Yolistli, en el sur de la ciudad. Cuando se inicia esta escuela, surgen convocatorias. En ese tiempo, pues a través de periódico, él se da cuenta de estas convocatorias que están dando. Llega a la escuela y ahí es donde están impartiendo. Perdón que lo interrumpa, ¿escuela de lauderos? No, en un inicio solamente es escuela de enseñanza. Ahí hubieron varios talleres de diferentes enseñanzas, obviamente en la parte del gobierno, que por lo que recuerdo López Portillo. Él hace esta convocatoria precisamente para difundir este espacio cultural. Ahí es donde inclusive se empieza a fundar la escuela de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En sus inicios también hay otros talleres que se abren, y en uno de estos talleres es el taller de laudería. Él ahí aprende el oficio. Qué bonito. ¿Dónde estaba ese taller? Justo dentro de la escuela de Laulín Yolistli. Ahí aprende del maestro Paul Hart, un extranjero de Estados Unidos. Aprende el oficio durante alrededor de 4 o 5 años en la parte de enseñanza. En ese proceso también participan en concursos internacionales junto con otros mismos compañeros lauderos de él. Sé que don Abel era pues laudero de la Filarmónica de la Ciudad de México. Así es, justo cuando terminan su proceso de enseñanza, y como la orquesta estaba ahí mismo, los maestros que ya se habían enseñado, los alumnos de laudería, se convierten en los mismos lauderos de la misma orquesta. Actualmente el taller de laudería sigue ahí con otra de las igual compañeras de carrera de mi papá, y el taller se mantiene desde el año 80 hasta la fecha. ¿Un laudero nada más hace instrumentos musicales o también cuerdas? Digamos, la palabra laudero a la fecha engloba viene muchas... de laúd, ¿no? Exactamente, viene de laúd y engloba muchas actividades. El laudero puede ser desde nosotros, que es laudero luthier también, para la parte de instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, cello y contrabajo. Pero también engloba a la parte de los maestros que se dedican a la parte de guitarra. También ellos los consideran lauderos. Inclusive los maestros que se dedican a alientos también recaen como en esta palabra de laudero. Inclusive quizás también la parte de lechura de cuerdas, pues también, digamos, al final engloba o cae en esta parte de la creación de instrumentos. Entonces, la palabra laudero ya ahorita está muy, muy englobada para todos estos oficios. Digamos, para hacer una pequeña distinción entre los maestros que se dedican a guitarra, los maestros que se dedican a alientos, actualmente utilizamos la palabra luthier para, digamos, específicamente para instrumentos de cuerda frotada. ¿Cuántos lauderos habrá en este momento en la Ciudad de México? Se lo pregunto porque me costó trabajo encontrarlo, y la persona que me dio información me dijo es que antes eran muchos y ahora quedan muy pocos, contados. Somos pocos, no tengo como tal el registro de cuántos somos, pero es, digamos, es un oficio muy cerrado. Digamos, somos varios, digo, a comparación a lo mejor de años anteriores, quizás había un poquito más, pero también, digamos, la misma migración de trabajo. Al final, uno de los puntos donde existen más lauderos actualmente que nosotros conocemos es Querétaro, porque precisamente ahí está la Escuela Nacional de Laudería. Michoacán, Morelia. También una parte de Michoacán, Veracruz, en la parte de Jalapa, hay muy buenos también maestros lauderos. Cuernavaca también. Perdón que lo interrumpa, ¿un laudero trabaja específicamente para una orquesta?
digamos, se puede especializar en una orquesta, pero al final ahorita cubrimos todo el aspecto, desde alumnos de iniciación artística, pequeños que están iniciando en el violín, en las escuelas que actualmente también están enseñando música, ya no solo, digamos, a lo mejor alientos como flauta, y ahorita las mismas escuelas públicas están metiendo violín, cuerda frotada. Al final creo que damos servicio tanto a orquestas como a público en general. Johnny, ¿hay mujeres lauderas? Sí, sí, actualmente hay maestras lauderas. Justo regreso al comentario al inicio. La maestra Rosales está en el taller de laudería de Laulín Yolistli. La maestra Claudia Lutier, Claudia también está en alguna parte de la ciudad, pero se ha ido abriendo mucho el espacio precisamente para que también el oficio vaya para las maestras lauderas. ¿Qué necesita una persona para obtener el título de laudero? Bueno, es estudiar una carrera de 5 años en la Escuela Nacional de Laudería. ¿Usted estudió? Yo aprendí de la forma tradicional a través de la enseñanza de mi papá. Yo tengo una carrera en algo totalmente diferente. ¿En qué, perdón? Un título en Relaciones Internacionales. Oh. Entonces, yo aprendí aquí de la forma tradicional, o sea, del padre al hijo. He tomado algunos cursos de especialización para barniz, para este tipo de detalles. ¿En qué año llegaron a este edificio concretamente? A ese edificio llegamos en el año de 2010, alrededor de 2012 por ahí, para ser más específico. Llevamos ya pues, un tiempito en este espacio. ¿Dónde estaban antes? Estábamos en la calle de Mesones, en el número 74, en el segundo piso. Ahí estamos frente a Casa Berkham, ahí estábamos. Bueno, es un lugar ideal justamente para un laudero. ¿Usted toca algún instrumento? Digamos, lo tocamos de la parte básica para probar afinación, para probar ciertos tonos, nada más, digamos, no nos especializamos no me especializo en la parte de tocar. De los instrumentos que usted compone, arregla, ¿cuál es el que, no sé, el que le interesa más, el que le gusta más? Es una pregunta que ya me han realizado, y para mí en cuanto a sonoridad... Entonces lo quitamos. Estar en la Laudería Morales es como encontrarse en una gruta mágica. Hay pequeños y grandes objetos, todos fascinantes. Empecemos por los que veo en esta mesa. Usted me dijo que nada más se especializan en instrumentos de cuerda. ¿Por qué? Justo fue el proceso de aprendizaje de mi padre, cuerda frotada, y nosotros seguimos con la parte de la misma tradición. Exactamente lo que él me enseñó es lo mismo que aplico en el templo. ¿Cuántos instrumentos de cuerdas llegan hasta aquí? Híjole, en promedio hay meses donde tenemos un poquito más de carga, hay meses donde está un poquito más tranquilo, pero digamos ahorita tenemos 1, 4, 5, casi alrededor de entre 10 instrumentos. ¿Ustedes diseñan o nada más reparan? Lo fuerte del taller es la reparación y el ajuste. Y también tenemos procesos de construcción y venta. ¿Qué es la reparación y qué es el ajuste? La reparación es cuando un instrumento llega a tener una fractura, ¿Con qué se pegan las partes rotas, digamos? Aquí usamos de forma tradicional pegamento natural. Exactamente, cola natural es la que utilizamos para hacer todas nuestras reparaciones. ¿La temperatura no afecta ese pegamento? Sí, tiene que ser una temperatura exacta para que la viscosidad del pegamento nos permita hacer esa adherencia. ¿De qué antigüedad son los instrumentos de cuerdas que encontramos aquí? Ahorita tenemos aquí una copia de un Paolo Maggini. Tiene alrededor de, calculamos por la oscuridad de la madera, entre 90, quizás 100 años más o menos. Johnny, perdón, ¿quién es Paolo Maggini? Paolo Maggini es uno de los grandes constructores de instrumentos. Justo es de la época, en el contexto de Antonio Stradivari, son esos grandes constructores de violines, y justo este es una copia, o más bien un instrumento que toma como base ese diseño que él creó. ¿Puedo tocarlo? Claro, con gusto. Me encantó la veta de esta madera, pero me pregunto si el color de la madera le indica la edad de un instrumento.
Justo, el color interior y también la parte exterior nos indica un aproximado en cuanto a la edad. Mientras más oscura esté la madera interior, que es una madera expuesta, digamos aquí no tenemos un proceso de barniz o algo que la proteja, el mismo tiempo va oscureciendo esta madera y nos indica un periodo alrededor de tiempo. Madera más joven, digámoslo así, un instrumento más nuevo de alrededor de unos 10 años, es una madera mucho más clara, se ve mucho más blanca, entonces nos indica un rango de edad. ¿La reparación modifica el sonido? Tratamos de que las reparaciones sean lo menos invasoras en cuanto a sonido. Justo, hacemos procesos en cuanto a pegado y refuerzos con pequeños pedazos de madera que no afecten la parte sonora. ¿Este armazón qué es? Aquí es un proceso de pegado, de cierre de un instrumento que justo reparamos, digamos, como esta parte que tuvo una fractura. La van a pasar acá. Exactamente. ¿Cómo se llaman estas partes? Son pequeñas prensas nada más para poder cerrar el instrumento. Digamos, el proceso es, si el instrumento tiene alguna rotura, se pega, se refuerza, y una vez que lo tenemos ya reforzado y pegado, lo cerramos y justo es el proceso de cierre del instrumento. Ya una vez que está cerrado, ahora sí ya el instrumento, digamos, se puede empezar a ajustar, a armar, o sea, el siguiente proceso. Le hablaba yo o le preguntaba, mejor dicho, si la reparación altera el sonido. O sea que ustedes tienen que tener conocimientos musicales importantes. Así es, en cuanto a sonoridad, en cuanto a el punto de calibrar las tapas, calibrar el grosor que tenga la tapa, es justo el tono que te va a dar de sonoridad. ¿El sonido de las cuerdas cambia? Sí, si tenemos digamos, si el instrumento en algún punto está abierto de alguna parte, sí llega a afectar. También inclusive la parte de la hechura de la cuerda afecta en cuanto a... ¿La hechura a qué se refiere? En cuanto al material de cual está hecho. Por ejemplo, hay cuerdas que tienen una alma de latón, es un sonido diferente, una alma inclusive de oro, es un sonido diferente. Entonces, igual un núcleo plástico es un sonido ¿Cuáles diferente. serán las cuerdas que suenan mejor? Pues lo que hemos sabido y en cuanto a conocimiento, las cuerdas que aportan un poquito mejor de sonoridad son las cuerdas que tienen, por ejemplo, aleación de oro, que son unas marcas también muy especializadas, otorgan un sonido diferente. Inclusive, digamos, hay algunas cuerdas que tratan de simular lo que antiguamente eran las tripas de gato. Este proceso, que es un material, digamos, un tanto natural, también otorgan un sonido bastante cálido. Depende mucho de la ejecución del músico, lo que él busque. Es el tipo de cuerda que él va a buscar. ¿Los intérpretes vienen? ¿Los compositores vienen? Sí, tenemos clientes que son músicos profesionales, músicos de orquestas. Hemos tenido igual la gran oportunidad de tener igual maestros músicos extranjeros que llegan de visita a México y algo pasa con su instrumento y vienen y se repara y el instrumento pues viaja, ¿no? Entonces sí tenemos la oportunidad de tener, hemos tenido la oportunidad de tener grandes músicos aquí y grandes maestros también. Grandes compositores, ¿como cuáles? Híjole, ahorita no se me viene a la mente, pero inclusive mi padre en algún punto de la historia reparó por cuestión muy especial, elaboró un instrumento para el maestro Jorge, el primer violista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Nuestro cliente es un maestro que viene de tradición de músicos. ¿Don Abel diseñó el instrumento? Sí, diseñó una parte de digamos, un pequeño capricho del mismo músico de buscar un violín de 5 cuerdas. Elaboramos el diseño, se elaboró el diseño, mi papá se lo construyó, por ahí el maestro todavía lo tiene entre sus instrumentos. Todo lo que hay aquí me fascina, me llena de curiosidad. ¿Qué es lo que hay en aquella repisa? En aquella repisa tenemos todos los pequeños puentecitos que hemos cambiado de contrabajos, chelos, los tenemos ahí, son piezas que se han retirado. ¿Los puentes cambian según el instrumento? Sí, también hay puentes que tienen maderas diferentes, maderas añejadas, maderas más jóvenes, y eso también, digamos, aporta en la parte sonora. ¿Cómo se añejan las maderas? Con un proceso de secado natural. Digamos, maderas añejadas
es un secado a la intemperie, y si es una madera joven consideramos un secado alrededor de 5 o 7 años naturales, y una madera añejada ya, digamos, más tiempo, 30, 40 años, y es una madera igual más oscura y aporta. ¿Cuántas maderas usan ustedes? Nuestra base, digamos, en cuanto a tipos de madera es arce, es lo que utilizamos aquí, y pino abeto, es nuestra base. Utilizamos otro tipo de maderas, también ébano para la parte de los accesorios, pero nuestra base es... ¿Es difícil conseguir esas maderas? Sí, es un poquito complicado porque son maderas normalmente extranjeras. El tipo de árbol que se da aquí digamos, en el país, para la parte de construcción tradicional, no nos ayuda tanto, porque son cortes diferentes en cuanto a la hechura del instrumento. Por ejemplo, en cuanto al arce, el arce maple, digamos, es el mismo árbol, el mismo tipo de árbol, el corte es diferente. Por ejemplo, para un mueble, el corte es a lo largo del árbol, por así decirlo, y para la parte de instrumentos es un corte en forma de pastel. Entonces hay que buscar justo el aserradero que haga ese tipo de corte, el tipo de madera. Normalmente las maderas que utilizamos y que utiliza la mayoría de los maestros lauderos para construir, pues son maderas extranjeras, ya sean canadienses, porque los árboles son de climas fríos, exactamente. De los árboles mexicanos, ¿cuál sería apto para convertirlo en un instrumento musical? Pues hay maestros que han empezado a utilizar maderas de árbol de aguacate, de palo de rosa por ahí. Entonces han aportado al instrumento también en cuanto a una veta diferente, otro tipo de construcción. Johnny, es hermoso pensar que un árbol puede cantar, puede hacer música. Y de hecho lo hace siempre, siempre que lo toque el viento. Este taller de veras es mágico, entre otras cosas por el uso del espacio. Es increíble cómo en un lugar tan reducido pueden caber tantas cosas, sobre todo instrumentos. ¿Cuántos tiene? Actualmente tenemos 10 instrumentos en reparación y ajustes. ¿Eran de su padre? No, digamos, algunos instrumentos son algunos que quedaron de reparaciones que tenía mi padre. La mayoría de los que ahorita tenemos son de clientes, reparaciones y ajustes. ¿Cuál es el más difícil de conseguir, el más delicado? En cuanto a instrumentos, sí. Creo que... Herramientas. Nuestras herramientas, pues bueno, la mayoría de las herramientas también son extranjeras, no hay como tanta creación aquí dentro en el país. Las cosas que más nos cuesta trabajo conseguir son ciertos calibradores, ciertas limas, ciertas navajas, ciertos instrumentos, digamos ciertas cosas que utilizamos. Hay que cuidarlas muy bien. Exactamente. Oiga, oigo pasos. Ay, ¿es su mamá? Sí. ¿Cómo le va, doña Manuela? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Me dijo Johnny que usted también es laudera. Bueno, nos dejó mi esposo un legado. ¿Cuál fue el primer trabajo de laudería que hizo con él? Bueno, él me enseñó a hacer primero que nada los ajustes. O sea, de qué constan los ajustes, de ajustar lo que son clavijas, ajustar el puente, el alma. ¿Dónde está el alma de un instrumento? Está por dentro. Por supuesto, como siempre. Me imagino que usted empezó a aprender laudería en el anterior taller. Así es, desde que él regresó de Estados Unidos del estudio, nos empezó a enseñar. Mi hijo era muy chiquito, pero ahí lo tenía enseñándole. Y entonces, pues ahí aprendimos los dos. Cuando él se puso enfermo, dijo, por favor, quiero que continúe el taller. Y aquí estamos, sirviéndole a todo el público y extrañándolo. Y haciendo música. Haciendo música. En su recuerdo y en su honor. Así es. ¿Le gustaría poner una escuela de lauderos? Pues yo creo que sí, pero ahorita nosotros no podríamos con tanto trabajo que tenemos. Ya existe una escuela de laudería en Querétaro. ¿Qué es lo que más le gusta hacer de su trabajo? ¿Qué es lo que prefiere? Todo. Yo lo hago con tanto amor que me gusta todo lo que conlleva en abrir un instrumento, en cerrarlo, en parcharlo, en todo. ¿Qué pasa cuando un instrumento se va? A veces sentimos triste porque
mucho tiempo está aquí, 2 meses, porque llegan totalmente en una bolsa de plástico, todo roto. Entonces, pues lo que hacemos es reconstruirlo lo mejor que se pueda, que no se note nada. Como yo les digo, las cirugías se notan un poco, pero, Pero ellos no. pero ellos no. Afortunadamente. Johnny, ¿han tenido la experiencia de ir a un concierto y ver que uno de los músicos está tocando un instrumento reparado por ustedes? Sí, sí hemos tenido la fortuna de ver justo ese proceso de que llegan aquí los instrumentos pues en proceso de reparación, rotos, y una vez que los tocas, inclusive aquí en el mismo taller, una vez que ya está listo después de un proceso de a lo mejor a veces 6, 8, 10 meses. Yo le preguntaba qué siente cuando un maestro lo toca en un escenario, como parte de una orquesta. Número uno, el orgullo de tu trabajo, de nuestro trabajo, de decir, quedó bien, suena muy bien, eso es lo que te da orgullo. Y dos, verlo ejecutar a través de lo que nosotros elaboramos y hicimos, creo que es lo que nos da los dividendos de decir, hicimos un buen trabajo, él está contento, él ejecuta bien y nosotros estamos felices. ¿Los métodos de la laudería han cambiado con el tiempo, se han modernizado? Sí, es un proceso que se ha ido modernizando en cuanto a la utilización de ciertas máquinas, de ciertos procesos. Ha ayudado, obviamente eso ha agilizado en cuanto a tiempos, el mismo oficio, el arte. Perdón, ¿máquinas o herramientas? Tanto un proceso a lo mejor de máquinas y también herramientas. Todo ha ido mejorando, inclusive ciertos accesorios también se han ido pues actualizando, se han ido mejorando precisamente para optimizar tiempos, porque hay maestros que se especializan en laudería tradicional, desde ni siquiera utilizar a lo mejor una máquina para un corte de una madera grande, que es, digamos, con serrucho, serrote, inclusive hasta en el proceso de elaboración de barniz, que ni siquiera utilizan a lo mejor, ahorita utilizamos luz calentamos el barniz a través de un aparatito. Ellos inclusive hasta la parte tradicional de utilizar fuego, ¿no? Fuego directo. Entonces, digamos, son procesos diferentes, pero creo que desde nuestra perspectiva, la parte de la tecnología nos ha ayudado también a nuestro trabajo, y no solo a nuestro trabajo, creo que también al trabajo de los demás maestros lauderos. De todos los instrumentos que han llegado a sus manos, ¿cuál es el que le gusta más? El que toca para usted, para Manuela. El violín. Mi esposo hizo una viola violín que se está tocando en la orquesta de la UNAM. Y pues orgullosamente tiene 5 cuerdas. Es el que usted me mencionó. Entonces, pues sentimos mucho orgullo porque las mismas personas que vienen de las orquestas nos alaban, nos dicen cosas bonitas, y eso nos enorgullece para seguir adelante. Cuando ustedes cierran el taller, todo se queda quieto y tranquilo, pero a su manera, estos instrumentos recuerdan la música, muchísima música, la del tiempo.